Entonces creo que ya no pinta, ya no se nota mucho. Entonces voy a requerir que alguien me preste su Sky Blue, por favor. Aquí traigo otro, no podría jalar, al parecer sí jala. Y vamos a manejar este fondo, como ya les había dicho, o sea, el objeto arquitectónico va a estar al frente. Y entonces, realmente el paisaje atrás a lo mejor no se aprecia tanto, ¿verdad? Solo requiero pues tener una referencia de que pues eso es el cielo, ¿verdad? Y pues con eso sería suficiente. Ahora voy a utilizar este estilo que pues me gusta, que no requiere tanto detalle. Tal vez también ni siquiera le pongo nubes, solamente hago como este jalón hacia arriba y la misma línea se va a ir, digamos, degradando, marcando cada vez menos. Pero bueno, no, el color no está resultando como quiero, ¿verdad? O sea, como estos plumones ya están recuperados varias veces, pues ya el color se degradó mucho. Pero bueno, vamos a continuar así y luego ahorita vemos si reforzamos, ya sea con Prismacolor o ya sea con un plumón que me podrían prestar y podríamos avanzar. Vamos a tener también ventanas, o sea, cristalerías. Entonces vamos a empezar a meterle algo de este tono, así azulado, ¿verdad? Gracias. Azulado, como ya el papel tiene un tono así, pues cafecito, pues también influye, ¿verdad? O sea, no se va a ver el color tal cual es, ¿verdad? Entonces hay que estar conscientes de ello. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora de arriba abajo, ¿no? Gracias, hermano. Creo que con este podría jalar, ¿verdad? También un patrón así irregular, líneas verticales, cortas, largas. Completamos, dejamos de repente también una parte libre del papel, pero pues seguramente no va a quedar de ese color. Lo vamos a matizar con algunos tonos blancos, ¿verdad? Para que parezca el brillo del vidrio, ¿no? O el reflejo. Aquí también lo voy a utilizar un poquito, quedan ahí como dos tonalidades de celeste. Tal vez estas líneas las voy a hacer un poquito más cortas. Entonces seguimos con la misma indicación de que el plumón lo vamos a usar para fondear, ¿verdad? El detalle pues fino, por decirlo de alguna manera, vendrá con el Prismacolor, pero pues esto nos puede acercar bastante a un detalle pues, digamos intermedio, para después resolverlo con el plumón, con el Prismacolor. Aunque fíjense como aquí si dejo estos espacios como casi del tono del papel, si tenía un poquito del primer color que puse, y hago como este movimiento errático, así como que en vertical sí, pero no controlo exactamente qué tanto, ¿verdad? O sea, como que voy de cierta manera dejando espacios de todo el papel. Eso también puede ir contorneando alguna especie de nube. Entonces esta es otra manera que no alcancé a explicarles ya que explicamos lo de los cielos, ¿verdad? Empezamos como delgadito y luego vamos ensanchando pues esa mancha aleatoria para dejar esos bordes de nubes, que después puedo agregarle algo de blanco, ¿verdad? Pero no se trata de tapar completamente el papel, ¿ok? Vamos a sacar un color blanco
porque pues vamos a hacer el chorrito, la fuentecita de agua. Entonces me encuentro un color blanco. Ok, quedan 25 suficientes. Esto también se usa. Ok, bueno, voy a tener como dos salidas, ¿verdad? Dos chorritos de agua, pero seguramente habrá como algún tubo, entonces ahí medio lo voy a dibujar, nomás como una referencia. Y luego de ese tubito va a estar saliendo el chorro, ¿verdad? Y va a estar cayendo, o sea, no va a caer así como que si estuviera abierta la llave muy apenas, sino que va a estar curveándose, parecido a esto. ¿Ok? Entonces, si yo estuviera trabajando en el papel blanco, dejo contorneo ese chorro de agua, pero aquí como estoy con un tono medio, pues tengo que marcarlo, ¿verdad? Entonces, pues así una línea irregular, ancha, delgadita, voy así como que generando una especie de patrón irregular, ¿verdad? Y pues determinar dónde va a topar, y ahí también voy a ensanchar y voy a representar una especie de salpicado de ese chorro. Y luego acá también más o menos trazo una referencia de la forma y que se vea esa continuidad. Entonces, si yo estuviera en un papel blanco, pues lo que haría sería pintar alrededor de ese blanco, no en este caso que estoy pintando lo blanco, ¿verdad? Y dejo algunos espacios para que parezca una especie de transparencia, pero después necesito ver qué material voy a poner ahí. ¿Ves qué más? Bueno, creo que ahí está para el agua, ¿no? O sea, ese chorro de agua. Ahora voy a tomar otra vez este Blue Blue y este es el Sky Blue. Okay. Azul claro. Este no lo conozco. Vamos a ver cómo pinto. Está muy oscuro. Pues puede jalar. Ahora, aquí voy a tener un espejo de agua y vamos a simular un poco del movimiento del agua, porque pues el mismo chorrito aquí como que la activa, por decirlo de alguna manera. Entonces, con el mismo Sky Blue, ¿verdad? El tono Sky Blue, y vamos a ir trazando como estos renglones así a mano alzada para lograr pues representar ese movimiento. Pueden quedar un poquito esos espacios que se alcanzan a observar. Vamos a acercarle un poquito más. Si me vuelvo a alguna zona que no se ve, me avisan, por favor. Tratar de no tocar lo blanco para que no se entinte el blanco, o bueno, si lo tocamos, pues nada más simplemente no taparlo completamente. O sea, conviene que queden partes muy blancas y luego de repente algunos tonos azulados, ¿verdad? Cercanos o ahí entre esos tonos blancos que pusimos. Entonces no tapar completamente ese detallito y continuar con este movimiento a mano alzada. Trata de hacerlo muy temblorín, nada más como que pues, el movimiento natural de la mano, y vamos a ir dejando algunos espacios que pues, son del tono del papel. Y ahorita pues vamos a trabajar un reflejo también en el agua, pero necesito saber qué materiales va a haber ahí y también la tonalidad de ese material. Es digamos necesario saber. ¿Por qué? Porque si por ejemplo aquí tengo dos caras de este volumen, una cara puede estar recibiendo luz y se va a ver clara, y del otro lado el mismo material se va a ver más oscurito. Entonces en el reflejo se tiene que ver esa coherencia, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que ahí voy a meter un ladrillo con esta tonalidad.
que me convendría, por ejemplo, que yo empezara a rellenar esta textura con digamos, esa horizontalidad, o sea, este patrón horizontal del ladrillo. Inclusive me quedan algunos espacios con el relleno. Y ahora del otro lado tendría que poner otro tono más claro, o oscurecerlo más. Entonces, a ver, aquí tengo este otro que ya se aclaró un poco. Ahora, también me gusta señalarlo. Por ejemplo, supongamos que todo este volumen va a ser de ladrillo. Esta cara está frontal y se va a representar como lo trabajamos. Pero ya esta cara está perspectivada, va hacia el punto de fuga. Entonces, las hileras de ladrillo también tienen que percibirse en esa dirección. ¿Me expliqué? Sí. Ok. ¿Perdón? Pues lo inventé, ¿o cómo? ¿Qué cosa? El dibujo, pues sí, es nada más unos volúmenes y ahí con cierta noción de proporción y de, no sé, pues son agrupamientos, ¿no? Es un tema que hemos explorado desde el primer semestre. Entonces, pues ir ahí jugando con las formas. Nada más es un jugueteo de formas. Ahora, fíjense, aquí tengo la línea horizonte, pues ahí va a venir horizontal el material, pero aquí se va a ir como torciendo un poquito o inclinando en dirección de la perspectiva, hacia el punto de fuga. Ahora acá se va a ir hacia el otro lado. Pero si se fijan, estoy haciendo este patrón lineal para reforzar esa dirección del material. Y utilicé otro tono, es otro café, pero pues todavía está cercano al que utilicé inicialmente. Entonces estas pues van a venir ya una perspectiva así muy forzada, ¿verdad? Puedo aprovechar un poquito la punta ancha. Tengo ahí ya unas líneas de referencia del trazo que me pueden servir para lograr pues una mejor dirección perspectivada, ¿verdad? Entonces me conviene, como les decía, que queden como esos manchones, le dan ahí como algo del detalle que va a ir posteriormente. Esto pues está a una distancia mediana, entonces puedo todavía agregar algo de detalle. Refuerzo, tal vez este otro color o esta otra cara, pues le doy otra pasada y se va a hacer un poquito más oscuro el tono. Como les decía, esta proyección de este plano está paralelo al observador. Entonces, pues puedo, ¿cómo se dice? Puedo hacerlo de frente, ¿no? O sea, como lo trabajamos. Aquí voy a agregar que también gire o dé vuelta este mismo material, solamente en este contorno. Es una primera pasada, ya le di dos y se oscureció un poco, y aquí también le vamos a agregar ese mismo tono de material. Entonces, pues estar pensando en volumen, ¿verdad? O sea, pues aquí estoy representando este volumen. Sabemos que los volúmenes pues tienen su sombra propia, ¿verdad? Y que va a convenir que pues tenga una misma identidad. O sea, estoy usando tonos muy similares. Todavía no defino bien la textura, o sea, las hileras ni la proporción de los ladrillos, pero pues me voy acercando, ¿verdad? Me voy acercando y voy pues pensando en eso, ¿verdad? Que estos se van a ver más grandes que estos, aunque los dos estén de frente. ¿Me explico? Y luego estos pues se van a ir también haciendo más chiquitos hacia atrás. ¿Me explico? O sea, hay que estar en un estado de conciencia pues fino, ¿no? O sea, no podemos estar pensando en otras cosas o distraídos, porque pues después nos equivocamos y arruinamos pues tal vez un buen trazo, ¿verdad? Bueno,
Acá, bueno, en el otro ejemplo le había puesto ladrillo, pero acá voy a hacerlo de piedra. Bueno, va a tener un contorno de ladrillo. Vamos a hacerle también ese contorno de ladrillo. Esto está a escala, entonces puedo incorporar la escala. A ver, ¿dónde tengo escalímetro? Tienen 25 de ancho, escala 1.50, pues sería un contorno muy pequeño, pero bueno, vamos a hacerlo de 30 para que se vea un poquito más grande. Pues uso el compás, obviamente. O sea, pues no sé, yo de joven o de niño veía los compases y decía, ah, quiero usarlo. Y ahorita es el momento de usarlo. Ahorita, bueno, estoy en la práctica profesional, pero ustedes que son estudiantes, pues aprovechen y úsenlo, ¿verdad? Y luego estos ladrillos, este contorno de ladrillo va a ir girando como una especie de radio, ¿verdad? Entonces me conviene ir ya generando un patrón lineal que represente ese giro. Estos pues van a quedar casi rectos, ¿verdad? Y aquí se empiezan a torcer en la otra dirección. Pudiera haber hecho referencias lineales, pero pues bueno, sí lo puedo intuir, ¿no? O sea, voy girando un poco a poco este contorno y más al rato, ahorita no voy a alcanzar ¿cómo se llama? A representar o a detallar las texturas. Ahorita solo va a ser fondear y ustedes van a tener la tarea de que este fin de semana le avancen hasta ese punto, ¿verdad? Si ya alguien se anima y quiere detallar alguna textura, algo, pues hágalo, ¿verdad? Atrévanse, esa es la invitación principal, atrévanse, como en la canción de Calle 13. Bueno, aquí sí voy a hacer unas referencias, también va a tener ahí como ese arco va a estar formado por también hileras de ladrillo, entonces sí voy a hacer referencias de la inclinación para ahí sí no regarla, ¿verdad? También les pude haber hecho lápiz, pero pues si esto va a ir relleno con este tono de ladrillo, pues de una vez. Aunque por el volumen propio del objeto, pues va a tener una tonalidad más oscura. O sea, ahí ya está dentro de una sombra, entonces a lo mejor puedo cambiar otro tono de café y en mi lista de Charpax, pues ese sería tal vez el moca. Y como ya hice estas referencias, pues voy a irlas, digamos, siguiendo. Y a lo mejor ahorita meto el otro color que utilicé también de base, ¿no? Es como el tono base de mi material. Aquí, por ejemplo, según mi referencia, creo que esto era un remetimiento como de 1 metro, pero pues por la perspectiva se percibe muy angosto, ¿verdad? Y a lo mejor inclusive aquí, por la dirección que le voy a dar a la luz, hasta ahí creo que convendría que se fuera aclarando a otro tono pues cercano a mi referencia. Entonces eso va a tener ese contorno o marco de ladrillo. Estas paredes pues van a tener otros colores, entonces vamos a irlo creando. Acá me faltó agregar, lo voy a hacer así muy simple. Aquí está medio metro. Vamos a hacer una macetera, o bueno, un pequeño jardín que va a tener un borde, ¿verdad? Y esto aquí, okay. 50 centímetros, nada más necesito la referencia para trasladarla. Y no era. Ahí, ok, y va a tener este hundimiento. Okay. Esas líneas sí las remarqué un poquito para que no se me pierda. ¿Por qué quería eso? Porque voy a ponerle un fondo a ese borde, ¿no? Ahí donde está el full gray. Entonces, la luz va a venir de arriba, entonces aquí tengo un peralte muy pequeño, ¿verdad? Es como un pequeño escaloncito que bordea esa área verde.
Y luego acá también, pero se me olvidó que pues tengo que dibujar las plantas para respetar un poquito, porque si yo le pongo ese oscuro y la planta tiene un tono claro, pues se va a notar. Entonces mejor vamos a poner ahí unas pencas, si fuera magueyes. Se va a venir uno ahí sobre este borde, entonces esto va a venir perspectivado. Si aquí tengo una noción de la altura, pues vamos a ponerlo, y si aquí hay otro, pues se va a agrandar en la misma proporción. Entonces también se tiene que ver que va creciendo hacia el frente para entender esa profundidad. Lo mismo los materiales, o sea, estos van a estar más grandes que estos que voy a representar acá atrás. Y es más, de hecho, casi no los voy a representar. Podría decirse que se va a quedar esa manchita, ¿no? Pero a lo mejor alguna línea, alguna sombra que ayude a representarlo. Y a lo mejor acá todavía va a alcanzar a salir otra penca, todavía ya más grande. Ahorita pues no ocupo mucho detalle, nada más con eso. Y tal vez aquí atrásito pues va a venir un árbol en primer plano que me va a tapar parte de este, pues digamos, boceto o trazo inicial. Entonces tener ahí algunas referencias de la forma que se va a representar. Pues vamos a fondear. Bueno, hasta aquí hay dudas o comentarios, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ahí puse un montoncito. Me conviene ahorita respetar, por ejemplo, este montón de hojas, porque les digo, si esta pared iba a ser de piedra, pues no tendría sentido que yo pusiera la mancha de la piedra si va a ir de ese verde claro, ¿verdad? Entonces, tener como ese plan, yo creo que puede ser útil. Y aquí pues voy a tener una densidad de follaje un poquito más amplia. Solo ocupo la mancha, ¿verdad? Esto también, fíjense el tamaño de árbol, o sea, está el tamaño de mi campo visual. Entonces, pues va a ser más detallado, o sea, a lo mejor hasta le puedo dibujar las hojitas, ¿verdad? En los que hicimos, pues eran más chiquitos, no sé, como de 10 centímetros de altura. Este tiene 3 veces más, entonces lleva más detalle, ¿ok? Pero ahorita solo ocupo la mancha. Inclusive, fíjense cómo estoy trabajando una especie de composición en la lámina en la que pues se sale un poquito, ¿no? Como que se desborda y lo demás tal vez lo mantengo como en ese borde o margen que ya establecí. Entonces, pues uno va ahí como que tomando decisiones, ¿verdad? Ahora, puedo incorporar el otro tono que podría ser la sombra en menor cantidad en la parte inferior, aunque también pudiera tener algo de sombra interior, ¿no? O sea, como huecos en ese follaje. A lo mejor inclusive ya puedo con esta mancha que me permite la punta biselada de mi plumón, pues ya irle dando algo de la forma de la hoja. Pero también estos montones pues los puedo como no sé cómo decirlo, pues simplemente generar un montoncito más amplio, ¿verdad? Pero pues todo esto va a llevar todavía más detalles, nada más como una base para después detallarlo todavía más. Pero es lo que les decía, no sé si se note, ¿verdad? Bueno, ahí se ve como todavía veo algo del trazo que ahorita hice del inicial del árbol, e inclusive algunas de las líneas de mi trazo inicial. Por eso me gusta hacerlo con el blanco, para que no se me pierda tanto el trazo. Pero tiene que ser una línea sutil también. Si la remarco mucho, se va a notar mucho. Entonces, punta fina y no tan remarcada, ¿ok? Y lo mismo, pues, el tono del tronco. Creo que este café puede jalar bien. Viene desde acá. Recordemos que viene ancho y cada rama se va adelgazando un poco. Aquí vamos a meter 3 grandes ramas, que algunas van a trascender hasta casi hasta arriba. Y después se van a ir ramificando, ¿verdad? O sea, se van a ir adelgazando. Utilicé un tono cafecito, pero no es el más oscuro que tengo. Entonces todavía lo puedo llevar a mayor oscuridad. Recuerden que pues las ramas se pueden cruzar entre ellas, ¿verdad? O sea, de aquí puede salir una rama que se va a cruzar hasta acá o hasta acá, ¿verdad?
Entonces, ahí tener la referencia me conviene, ¿ok? A estos magueyes pues les voy a meter como este tono verde azulado. Terminan como en piquito. Y aquí pues sí voy a respetar el margen, ¿verdad? O sea, en la parte inferior. Pero aquí lo dejé hasta el borde. Pero pues si alguien lo quiere dejar respetando el margen, también es válido, ¿verdad? Es nada más como que vas tomando un estilo, ¿ok? Ahí, voy a... ¿Ya es hora? Bueno, yo creo que aquí voy a parar para no entretener los demás. Yo pues tengo la misma clase la siguiente hora en este mismo lugar, entonces no me tengo que mover. Pero bueno, ya más o menos intuye hacia dónde voy, ¿verdad? Fíjense, voy a mostrar antes de que se me impacienten. Ah, bueno, miren, antes de retirarnos, vamos a hacer lo del detalle del reflejo, porque esto sí es importante. Aquí tengo esta oscuridad, o sea, es una cara que tiene sombra propia. Entonces esa línea, esa vertical, la voy a continuar, digamos, hacia abajo, ¿verdad? Y pues como hice el patrón de líneas, dejando algunos espacios, o sea, que se vean tonos azules entre esa vertical de reflejo, ¿verdad? Ahora aquí viene oscurito, en esta otra vertical pues viene claro, nada más voy a como señalarla con una línea intermitente, igual acá, ¿verdad? Aquí todavía me falta el material que voy aquí en medio, tal vez va a ser otro material, entonces pues me conviene primero ponerlo y luego ya reflejo, porque si es oscuro pues aquí tendría que ser oscurito, ¿ok? Aquí como este era oscurito, pues fue oscurito, y que es como más claro lo puedo dejar así del tono del agua, o lo acoplo, ¿verdad? O sea, son dos tonos, o sea, este es un color y acá usé otro que es un poquito más claro porque ya está rebajado, entonces lo pudiera poner, pero a ese ya no lo voy a perspectivar, sino simplemente voy a poner como ese patrón horizontal que me ayuda a representar algo del reflejo del agua, digo, del movimiento del agua. ¿Me expliqué? Sí. Ahora aquí también tengo el giro de este arco, entonces ese pues lo voy a representar como si continuara el círculo, ¿ok? Porque es un espejo, o sea, si viene así pues se va a reflejar al revés, ¿ok? Entonces este patrón que pareciera que fuera el reflejo o como la continuación de ese arco, y también pues el grosor, ¿verdad? Pero aquí sí ya no perspectivo o ese giro ¿cómo se llama? Del ladrillo, ¿verdad? Nada más quiero como esa continuidad del reflejo, ¿ok? Entonces es muy fácil de lograr, es como si viene vertical pues continúa como si fuera el mismo elemento. Si ya viene inclinado como que es, bueno, un giro, pues va a ser como si continuara el giro, ¿verdad? Pero si fuera una diagonal, no sé, 45 grados, le voy a espejear. ¿Me explico? Ok. Bueno, ahí le paramos y continuamos la siguiente clase. ¿Ok?